Hola jóvenes, nos encontramos otra vez para poder resolver los ejercicios de la semana 18 que viene a ser contaminación ambiental y potabilización del agua como retroalimentación para la parte teórica. Bueno, empecemos entonces con esta semana de contaminación ambiental y dice 1. Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de organismos vivos, biocenosis, y el medio físico donde se relacionan, biotopo. Con respecto a los ecosistemas, indique la alternativa que tenga la o las proposiciones correctas. Contienen componentes bióticos y abióticos. Obviamente, todo ecosistema siempre va a tener una parte biótica que tiene que ver con los seres vivos y una parte abiótica que es de forma natural, como por ejemplo las piedras, las rocas, la luna, etc. ¿Los bosques son un ecosistema natural? Claro que sí. Los bosques se desarrollan por sí solos, no tiene nada que ver la mano del hombre en este caso. No pueden ser alterados por las actividades antropogénicas. Bueno, lamentablemente aquí sí tenemos que ser conscientes de algo muy importante. El solo hecho de que el hombre aparezca en el planeta ya genera contaminación ambiental. Y estamos hablando de la contaminación de un ecosistema. Por tal razón, esto de que no pueden ser activados por las actividades antropogénicas es falso. Entonces, la respuesta sería solo 1 y 2. El problema 2 dice, el agua que procede de fuentes superficiales, ríos, lagos y quebradas, es objeto día a día de una severa contaminación, la cual es causada generalmente por actividades humanas que desechan agentes contaminantes al agua. Con respecto a la contaminación del agua, marque la alternativa incorrecta. Dice, ¿son fuentes de contaminación la descarga de desagües industriales y domésticos? Claro, cuando hablamos de desagües industriales estamos hablando de materia orgánica disuelta o en todo caso en el agua. Esta materia orgánica tiene diferentes tipos de contaminación, del solo hecho de ser aguas hervidas que pueden llegar a un río o a un lago y formar la eutroficación. Los pesticidas pueden filtrarse a través del suelo y contaminar las aguas. Claro que sí, hay que considerar que no solamente el agua, sino también pueden contaminar las frutas o los vegetales que estamos consumiendo. Y el problema es de que al contaminar el agua que bebemos o las frutas que comemos, puede atravesar la cadena trófica y, por consiguiente, ocasionar toda clase de problemas neoplásicos, si es que no es controlado a tiempo. Los fosfatos y nitratos son considerados agentes eutroficantes de aguas naturales. Correcto. El hecho de que un estanque de agua tenga fosfatos y nitratos, ambos compuestos son buenos nutrientes de plantas. Y como nutren el agua con, vamos a decir, abono, empieza a formarse algas superficiales. Estas algas evitan que pase la luz, por ende, todo lo de abajo empieza a morir. Por tal razón, todo el lago se empieza a oscurecer, generando después un pantano y por último, ciénaga o arenas movedizas. Claro, esto es al transcurrir millones y millones de años, pero empieza solamente con el hecho de que las algas empiezan a cubrir la superficie del lago. A este proceso se le llama eutroficación y sí es correcto. Dice, la excesiva cantidad de algas es un índice de contaminación. Correcto, al no dejar pasar la luz, evita la fotosíntesis de todas las plantas marinas y entonces estamos en problemas. La descarga de fluentes calientes sobre los lagos aumenta la cantidad de oxígeno disuelto. Cuando nosotros hablábamos de la solubilidad de sustancias, nosotros dijimos, en sólidos, a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad también aumenta en forma general.
Es decir, la mayoría de compuestos tiene esa característica, hay algunos que no, pero son muy pocos. En el caso de gases, esa tendencia es inversa. Es decir, si tú bajas la temperatura, la solubilidad aumenta. Por tal razón, si aumentas la temperatura, la solubilidad disminuye. Y eso es lo que ocurre. En lugar de aumentar la cantidad de oxígeno disuelto, esa cantidad disminuye. Por tal razón, esa es la parte incorrecta. 3. Dice, los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman a partir de los primarios mediante procesos. Indique la secuencia de verdadero o falso para las siguientes proposiciones. Bueno, vamos a considerar, por ejemplo, qué sucede con el motor, con un auto y la emisión de los contaminantes. Por ejemplo, en un auto, vamos a decir, no tan nuevo, se emiten CO2, se emiten NOx, se emiten SO2, se emite ozono, se emite gasolina, se emite CO, entre otras cosas. Por ejemplo, el CO causa lo que es el efecto invernadero, pero se queda como CO, no reacciona. El problema está, por ejemplo, con estos dos. Estos dos reaccionan con el agua atmosférica y lo que me genera es ácido nítrico y ácido sulfúrico. ¿Correcto? Esto es lo que se considera como lluvia ácida. Ahora, por si acaso, una cosa es tener la lluvia ácida y otra cosa es que cuando uno mide el pH de la lluvia natural, ya es una sustancia ácida. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos el CO2 que en pequeñas cantidades reacciona con el agua y me genera ácido carbónico. Y eso baja el pH del agua de lluvia hasta más o menos un pH de 5, 5,5. Pero cuando ese pH es menor que ese valor, recién se forma la lluvia ácida. Y eso es principalmente por estos dos compuestos que están aquí. Entonces, lo que sale del auto es el contaminante primario. Y si este contaminante primario reacciona con algo del medio ambiente y me forma otro contaminante, entonces estamos hablando de un contaminante secundario. Entonces, veamos qué me están preguntando. Dice, los contaminantes primarios son aquellos que permanecen en la atmósfera tal y como fueron emitidos por la fuente. Eso es correcto. Mientras no reaccionen, pero siguen contaminando, eso es un contaminante primario. Son considerados contaminantes secundarios el SO, el CO2, el CO, el NO y los hidrocarburos. Como dije, si sale, si se emite, es un contaminante primario. Este contaminante primario puede quedarse como tal o puede reaccionar y generar otros contaminantes. Y los contaminantes que se generan son los contaminantes secundarios. Por tal razón, estos contaminantes no son secundarios, son primarios. Se considera como contaminante primario al ozono presente en el smog fotoquímico. El smog fotoquímico generalmente se forma porque en el medio ambiente tengo los óxidos de nitrógeno, los COVs o los PAN. Pero principalmente los dos iniciales. Y, como dice su mismo nombre, smog fotoquímico, esta niebla reacciona con la luz y me genera principalmente ozono y PAN. Los peroxiacetonitrilos. Pero este ozono es un contaminante secundario, no primario. Entonces es falso. Entonces la respuesta es verdadero, falso, falso. Problema 4. Dice, los contaminantes atmosféricos primarios que dan origen a la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias, siendo trasladados por el viento a cientos o miles de kilómetros antes de precipitar en forma de lluvia. Cuando la precipitación se produce, puede provocar deterioro en el medio ambiente.
Indique la alternativa que contiene solo contaminantes asociados a la lluvia ácida. Acabamos de ver que la lluvia ácida se forma por la emisión de SO2 y la emisión de los NOx. Estos, al reaccionar con el agua, y en este caso con el oxígeno, me puede formar ácido sulfúrico y este en presencia de agua me forma ácido nítrico. Estos dos son los principales componentes de la lluvia ácida. Entonces, ¿qué me pregunta? Dice, indique la alternativa que contiene solo contaminantes asociados a la lluvia ácida. En este caso, la respuesta sería SO2, SO3 y H2SO4. Problema 5. Dice, el smog fotoquímico es la contaminación del aire adquiriendo este último tonalidades de color rojizo que se observan principalmente en áreas urbanas. Es originado por reacciones fotoquímicas generando problemas medioambientales significativos, especialmente en ciudades industrializadas. Identifique cuál de los siguientes compuestos no es un componente del smog fotoquímico. Entonces, hay que considerar lo que ya habíamos visto. Cuando hablamos de smog fotoquímico, smog, niebla, neblina, fotoquímico que reacciona con la luz. Esto se da principalmente cuando los óxidos de nitrógeno y los COBs, que son los compuestos orgánicos volátiles, reaccionan con la luz y me generan ozono y los peroxiacetonitrilos. Entonces, ¿qué cosa es un compuesto orgánico volátil? Un compuesto orgánico volátil es un compuesto, por ejemplo, que puede pasar al estado vapor muy fácilmente. Tenemos el éter, la gasolina, la benzina, la acetona, compuestos que fácilmente se evaporan. En este caso, todos ellos se combinan y por la luz me forman el ozono y los peroxiacetonitrilos. Entonces, como podemos ver, el único compuesto que no está relacionado con el smog fotoquímico es el dióxido de carbono, que está más relacionado con el efecto invernadero, que justo vemos aquí. El efecto invernadero es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Indique las proposiciones verdadero o falso acerca del efecto invernadero. A ver, recordemos la parte teórica de esto. ¿El efecto invernadero es bueno o malo? Cuando nosotros hablamos del efecto invernadero, el efecto invernadero es un efecto muy importante para la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Para darnos una idea simple. Si nosotros hablamos de las estaciones del año, por ejemplo, en esta estación que estamos en verano, no hace mucho calor, ¿cierto? Pero sí hay momentos en donde se siente una fuerte radiación y uno quiere estar pues bajo el ventilador, con aire acondicionado o en la ducha. Algunos que tendrán más tiempo tal vez en la piscina o en la playa. Si estamos en invierno tenemos una sensación de frío y tenemos que abrigarnos, ¿correcto? Pero para considerar algo importante, en verano, aquí en el Perú, podemos llegar, ¿cuánto? 30, 32 grados a lo mucho. Una sensación de calor de ¿cuánto? 35, y eso es mucho todavía. Los últimos inviernos no han sido tan fríos. ¿Qué será? Pues 16, 17 grados, 15 tal vez, 14, y eso es mucho. Pero pongámonos un poco extremos. Se ha sabido de que en el desierto de Arizona la temperatura más alta registrada ha sido casi 60 grados centígrados. Y en
un pueblito noroccidental de Rusia, donde lamentablemente no puedo decir la palabra porque no sé cómo decirla, porque es una palabra de 7 letras con solo una vocal. La temperatura llega a menos 63 grados centígrados. Esos son los puntos extremos de temperatura en la Tierra. Pero si salimos de la Tierra, fuera de la atmósfera, a la luz del Sol estaríamos a 100. Atrás del Sol, vamos a decir, atrás de la Luna, donde justo la Luna te hace sombra, estarías a menos 120, 140 grados. Entonces, ¿por qué la diferencia afuera de la Tierra y dentro de la Tierra? Justamente esa es la diferencia, el efecto invernadero. Es un efecto propicio, de tal manera que te calienta de día y en la noche no deja que la temperatura baje y la mantiene en un término promedio para la vida. ¿El efecto invernadero es bueno? Sí, el efecto invernadero es bueno. ¿Qué es lo malo? Cuando aumenta el efecto invernadero. Ahí está el detalle del problema. Y eso es lo que causa el calentamiento global. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? ¿Es un fenómeno natural e imprescindible para el desarrollo de la vida? Definitivamente eso es correcto. Entre los gases de invernadero se tienen principalmente al CO2, al metano y al vapor de agua. Sí, son justamente estas moléculas que en su gran mayoría generan la absorción de esta radiación IR o de calor. Y eso es correcto. Su incremento origina el descongelamiento de los glaciares. Si estamos hablando de que este incremento origina el calentamiento global, entonces sí, este está originando el descongelamiento de los glaciares. Y eso es verdadero. Problema 7. ¿Qué nos dice? En 1995, el Premio Nobel de Química fue otorgado a F. Sherwood Rowland, Mario Molina y Paul Crutzen por estudios del agotamiento del ozono en la atmósfera. Indique si las proposiciones son verdaderas o falsas en relación a la capa de ozono. Se encuentra en la estratosfera y es el filtro de las radiaciones ultravioleta. Justamente nosotros sabemos de que la Tierra está protegida por la capa de ozono. Esta capa de ozono evita que los rayos solares pasen la atmósfera, pero esta principalmente bloquea la radiación UV. Pero esta radiación UV de una alta energía es la que se disocia en la atmósfera, especialmente en el ozono, que tiene este equilibrio. Entonces, eso es lo que genera y nos protege. Por eso que nos dice, es nuestro escudo o filtro de las radiaciones ultravioleta. Eso es correcto. ¿Qué más dice? Dice, los radicales libres de cloro disminuyen la concentración de ozono estratosférico. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque cuando llega un clorofluorocarbono a la estratosfera, lo que ocurre con la radiación UV es que pierde un cloro y este cloro en forma de radical, porque tiene 7 puntos, va a reaccionar con cualquier átomo o cualquier cosa que esté a su alrededor. Pero hay que acordarnos de que en esta reacción de descomposición, este ozono se descompone en O2 más O punto con la radiación UV. Entonces, como se están formando radicales, estos van a reaccionar con mucha facilidad. Y esto es lo que genera justamente que ya no se genere esta reacción de reversible
y lo que se vaya generando es justamente la destrucción de esta capa de ozono, lo cual es verdadero. Dice, el ozono generado en la troposfera soluciona parcialmente los problemas de la disminución de la capa de ozono. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque hemos visto que el ozono que se produce en la troposfera es un ozono contaminante. El que nos protege es el ozono estratosférico, no el troposférico. Aquí el ozono generalmente se utiliza, para darnos una idea, en la potabilización del agua o en la desinfección de, por ejemplo, los problemas bucales. Los dentistas los utilizan, pero en una concentración un poco más alta, esta puede corroer materia orgánica y, en todo caso, podría, por ejemplo, también descalcificar los huesos, ¿no? Está relacionado con eso. Muy bien, entonces la respuesta es verdadero, verdadero, falso. Problema 8. Dice, complete el párrafo con los términos adecuados. La eutroficación o eutrofización es un estado en el que se produce un aumento desmedido en el crecimiento de las algas y plantas en el agua o en las aguas. Así, la demanda bioquímica de oxígeno, la concentración del oxígeno disuelto disponible en el agua para la vida acuática. Entonces, si yo tengo más algas, más plantas, la demanda bioquímica de oxígeno va a aumentar. Si aumenta esta demanda, la concentración de oxígeno disuelto va a disminuir. Entonces, esa sería la respuesta. Aumentando, así la demanda bioquímica de oxígeno, disminuyendo la concentración de oxígeno disuelto. Entonces, la respuesta es la C. Problema 9. Dice, la contaminación ambiental siempre ha existido por ser inherente a las actividades del ser humano. Actualmente se está tomando conciencia de sus efectos adversos sobre el ambiente y la salud. Con respecto a la contaminación del aire, establezca la correlación fuente-contaminante. Volcanes. ¿Qué cosa contamina un volcán? Bueno, un volcán se dice que es la fuente natural de emisión de dióxido de azufre. Entonces, esto sería la A. Motores de combustión. Acabamos de ver de que para que pueda funcionar un motor de combustión, obviamente tiene que hacer combustión, para lo cual se necesita gasolina y producto de la combustión te va a generar gasolina, hidrocarburo, compuestos que tienen carbono, hidrógeno, como por ejemplo CO, CO2, agua, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. ¿Por qué? Porque la gasolina, o en todo caso el petróleo, tiene estos compuestos. Entonces, los óxidos de carbono están formados producto de los motores de combustión. Las descargas eléctricas generan, por ejemplo, el ozono, que vendría a ser la C. Y los microorganismos son polen, esporas, que vendría a ser la D. Entonces la respuesta sería B, D, A, C, la E. 10. Dice, la potabilización del agua es el tratamiento que se hace al agua extraída de su fuente natural para que pueda ser apta para el consumo humano. Con respecto a la potabilización, indique la alternativa con la secuencia correcta de verdadero o falso. 1. El cribado es el proceso físico de separación de los sólidos voluminosos. Cuando te hablan del cribado, el cribado es hacer pasar el cauce, el caudal del río que tú has separado por unas rejas, de tal manera que en esas rejas queda todo cuerpo voluminoso atrapado y no lo deja pasar. Como por ejemplo, troncos, piedras, y muchas veces también en esa zona del cribado se han encontrado pues personas que se han ahogado o que las han tirado por ahí, ¿no? Cosa que también ocurre. Entonces, eso es correcto. Mediante la adición de cloro al agua disminuye drásticamente su carga bacteriana. El cloro es una de las sustancias que más se utiliza en nuestro país para desinfectar el agua, considerando algo muy importante, de que este cloro baja todo lo que son bacterias y gérmenes y
también se debe de hacer análisis para ver otras sustancias como sustancias contaminantes, pero la manera más fácil de bajar la carga bacteriana es por adición de cloro. Ahora, en otros países también se está utilizando ozono para hacer justamente este proceso de desinfección. La floculación es el proceso de separar los sólidos en suspensión. A ver, ¿cómo es este proceso de separación o de potabilización del agua? El encauce llega al cribado, el agua llega a la tarjea, se deposita, se deja descansar un poco y se hace pasar por un filtro de arena. El agua todavía no está cristalina. ¿Por qué? Porque todo lo que no pudo atrapar la arena todavía está en suspensión, por eso el agua está turbia. Para que todos estos, vamos a decir, todas estas partículas que están todavía haciendo que el agua sea turbia puedan precipitar, es necesario utilizar un floculante, el cual principalmente son sales de hierro, como el sulfato de hierro 3, o el alumbre. ¿Qué hacen esto? Forman flóculos, coágulos, de tal manera que cuando se agregan sobre el agua, estos empiezan a hacer que las partículas muy pequeñitas se conglomeren en un coágulo o en un flóculo, de tal manera que tengan el suficiente peso para que puedan precipitar. Entonces, eso es correcto. De tal manera que la respuesta es verdadero, verdadero, verdadero. Bueno, jóvenes, hemos llegado a la parte final de esta separata. Espero les haya servido. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.